empezamos a entender el impacto tan grande que eso tenía y que queríamos expandirnos y hacer un movimiento que transformara la educación en América Latina. De ahí que dentro de Cosmo tengamos una unidad muy grande que se llama Transformación Educativa, que busca llevar las experiencias significativas que vivimos a otros territorios. Hola Juli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber abierto las puertas de Cosmos Plus para nosotras. Es un placer estar aquí hablando contigo, conocerte como la figura de líder de aprendizaje ha sido a nivel personal muy inspirador para mí. Hacer parte de alguna manera del gran movimiento Cosmos Plus ha sido muy importante para mí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Ay, Sofía, a ti gracias y gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá hoy. Gracias, Juli. Bueno, el propósito de este espacio es conocer al ser humano detrás del líder. Y la primera pregunta es, ¿quién es Juliana y cómo llega una antropóloga a trabajar en educación? Bueno, esa pregunta por quién es uno mismo, creo que es como la pregunta más profunda de la vida. Entonces, primero, pues soy una mujer apasionada por el conocimiento, por el aprendizaje, y creo que pues el rol de líder de aprendizaje representa mucho también mi personalidad. Yo estudié antropología, pero desde que tenía 15 años fui profe de música. La música también hace gran parte de mi vida y por eso pues llegué a la educación. Desde los 15 años estoy apasionada por la primera infancia, por acompañar a niños y a niñas en ese proceso de aprendizaje. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en educación rural. Y en educación rural trabajé con promoción de lectura, con música en los 125 municipios de Antioquia, con la Fundación Secretos para Contar. Ahí me enamoré pues más de la educación y luego de eso fui profe de primera infancia unos años y luego tuve la posibilidad de llegar a Cosmo a construir desde el 2019 pues como parte de este modelo pedagógico. Ya había unas bases muy buenas y pues esa oportunidad fue como cumplir el sueño de llegar a transformar la educación y a proponer un colegio transformador también en esa misma mirada. ¿Cuál crees que es la enseñanza o la transferencia más grande que puedes hacer de la educación rural a lo que hoy entiendes como educación e intentas implementar en Cosmo? Bueno, en la educación rural hay un modelo en Antioquia que es el modelo de escuela nueva. Y es un modelo que me gusta mucho porque los y las profes trabajan con los niños y las niñas en el aula con edades mezcladas. Y las experiencias son de aprendizaje basado en proyectos, son experiencias donde los estudiantes tienen que aterrizar pues como sus saberes al contexto y creo que esa es una gran enseñanza. Y también pues como la conexión que tienen con la naturaleza en la ruralidad fue una gran enseñanza para mí que trato de traer todo el tiempo también a las conversaciones en Cosmo, a las reflexiones, trabajar con multiedad ha sido muy bonito porque ha permitido también como flexibilizar el currículo, entender que los estudiantes tienen diferentes ritmos. Nosotros en Cosmo tenemos pues como cada uno de los grados y los estudiantes pues no están mezclados por edad, pero sí tenemos unos ciclos de 3 años que son las escuelas. Imagina que es primera infancia, explora que es transición primero y segundo, crea que es tercero, cuarto y quinto, construye que es sexto, séptimo, octavo e inspira que es noveno, décimo y once. Y en esos ciclos de edad buscamos que los estudiantes lleguen a propósitos globales. Entonces creo que ese es pues como uno de los grandes aprendizajes. También esa conexión que les contaba con la naturaleza para entender cómo estoy, cómo está el otro, cómo está el entorno que habito, pues es una de esas grandes enseñanzas que traigo del contexto rural. Juli, de esa experiencia del contexto rural mezclada con lo que ahora estás viviendo, ¿qué crees que ha sido o que han sido los hitos para construirte en la mujer líder que eres? Bueno, yo creo que uno de los principales hitos fue decidir estudiar antropología, porque me interesaba mirar la perspectiva de diversidad que tenemos en Colombia y también me abrió pues como muchas puertas a entender esa diversidad en el mundo, a entender que la realidad no es una sola, sino que hay múltiples formas de ver las realidades. Entonces eso me hizo como tener una mirada expansiva. También ser profe de niños y niñas entre los 3 y 7 años fue un granito que me marcó
Yo era una profe que me sentía más como una tía y tuve unas relaciones muy cercanas con las familias de mis niños y niñas, con ellos. Hicimos unos proyectos muy lindos, entonces ese fue otro hito muy importante. Y finalmente, tener la posibilidad de estar en un colegio que estaba empezando desde cero, tras unas investigaciones alrededor del mundo que nos inspiraron. Ese fue como otro momento súper inspirador dentro de mi proceso como líder. También cuando entré a Cosmo, empecé una maestría en neurodesarrollo y aprendizaje porque me interesaba entender cómo las neurociencias se conectan con el aprendizaje y cómo podemos potenciar experiencias de aprendizaje significativas que nos permitan garantizar esos aprendizajes para toda la vida de los estudiantes. Entonces, bueno, ahí te cuento como parte del camino y esos hitos que han marcado el recorrido. También, pues como el fortalecimiento de los hábitos en la vida, ¿cierto? Entender que como ser humano necesito tener unos momentos de cuidado, de sueño, de alimentación, y hace parte de nuestra cultura organizacional en Cosmo. También eso ha sido súper determinante en poder tener un equipo inspirador, en poder tener calma para navegar el océano con muchas situaciones que ocurren. ¿Cómo ha sido ver crecer y evolucionar a Cosmo del año cero a hoy? Es indescriptible. El primer año teníamos 3 mentoras. Nosotros acá tenemos la figura de mentores que acompañan el proceso pedagógico de los niños y las niñas, que son guías y faros en el camino. Entonces, en el 2020 arrancamos en nuestra sede de Bello con 19 niños y niñas de primero y teníamos 3 mentoras que acompañaban ese proceso pedagógico. Yo pude estar ahí, pude recibirles. Imagínense que empezamos el colegio como el 1 de marzo, en el 2020, y como el 12 nos mandaron para la casa por la pandemia. Entonces también fue como migrar un modelo que estaba 100% presencial a la virtualidad. Fue un gran reto, pero fue hermoso. Y pues una de las principales alegrías en este momento es ver que 5 años después, de este año estamos celebrando los 5 años, tenemos un equipo de mentores, mediadores, red central de más o menos 520 personas. Eso es gratificante ver ese crecimiento, ver que tenemos 5.150 niños y niñas en 9 sedes también es súper gratificante. Y entender que somos un modelo pedagógico que está vivo, eso me hace muy feliz, pues entender que hemos aprendido en el camino, que recogemos esos aprendizajes, que vivimos transformaciones, es muy hermoso y ver cómo los mentores, los mediadores en el aula están generando tanto impacto en la vida de los niños y las niñas también es muy inspirador. Recuerdo que este año celebramos los 5 años con todo el equipo de empleados de Cosmo y llenamos un auditorio completo, pues un coliseo completo, y para mí era súper conmovedor ver cómo hemos crecido tanto en estos 5 años, porque eso también habla del impacto que generamos y la transformación que se genera a su vez en las familias como un átomo que se expande. A mí, Juli, y la verdad, porque nosotros desde Innovamat tenemos la fortuna de verlos trabajar de cerca, de acompañarles también, al menos en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Y yo te lo dije desde el día que nos conocimos y hoy estoy aún más convencida de eso. Y es que ustedes tienen algo muy clave y es que logran reclutar un talento increíble, pero además lo que se genera alrededor del aprendizaje de los niños es increíble como los mentores están tan motivados al 100% del tiempo para acompañar a sus estudiantes, para aprender lo que sea necesario y llevar una buena experiencia. Y eso habla del liderazgo. Y tú ahorita mencionabas algo muy importante y es nosotros buscamos el balance, el bienestar, que estén bien. ¿Cómo logras hoy tener primero cuántos mentores y todos tan sintonizados y tan unidos alrededor del propósito del movimiento Cosmos? Sí, pues yo creo que este es un trabajo mancomunado entre varios líderes de Cosmos, ¿cierto? Eh, Todos decimos que somos mentores porque estamos aprendiendo permanentemente. Entonces, si tú ves, pues todos los equipos de Cosmo nos estamos formando permanentemente. Hay una estrategia que me parece hermosa, se llama la escuela de mentores, y todos dentro de la escuela de mentores nos formamos. En esa escuela tenemos unas jornadas intensivas
En enero tenemos 2 semanas de formación, en mitad de año una semana, en octubre una semana y también periódicamente cada mes tenemos pues como encuentros para formarnos. Y una de las estrategias allí es conectarnos, pues vivir momentos de conexión profundos, donde también reflexionamos sobre la propia práctica, pero nos sostenemos como comunidad. Y nos sostenemos como comunidad compartiendo experiencias significativas, como vení, sabes que a vos no te está funcionando esto en el aula, yo hice X cosa que te puede funcionar, te la voy a compartir. Esas experiencias compartidas nos permiten fortalecer esos lazos, pero también expandir el conocimiento y aprender unos de otros, ese aprendizaje entre pares. Entonces, la escuela de mentores creo que es, sí, como una de las experiencias más bonitas que vivimos dentro de la estrategia de Cosmo y donde todo el tiempo estamos aprendiendo. También los mentores nos hablan de sus necesidades de formación y dependiendo de esas necesidades de formación, traemos personas expertas o nos formamos entre nosotros mismos o traemos familias que también comparten el conocimiento y a eso le llamamos el colegio expandido, que es entender el colegio más allá de los muros que tenemos, más allá de las paredes, para habitar la ciudad, para compartir experiencias, para atraer personas, nosotros salir también a la calle y estar como muy conectados con el mundo y con los contextos que habitamos, entendiendo que cada una de las sedes también tiene sus contextos particulares. Como líder de aprendizaje, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en este trabajo de expansión de pasar de 0 a 9 sedes? Bueno, yo creo que el principal reto es expandir el movimiento y la confianza, ¿cierto? Todo el tiempo buscamos construir confianza con las familias, con los mentores, con los niños y niñas que también son pues como los principales que se deben enamorar del colegio. Y creo que el principal reto es mantener la motivación arriba de todas las personas y el cuidado. También, pues, como les contaba, dentro de la estrategia de escuela de mentores, buscamos todo el tiempo retroalimentar el modelo pedagógico, entender con mucha conciencia qué está funcionando muy bien, cuáles son los principales retos que tenemos y tomar acciones frente a eso. Entonces, tener un modelo pedagógico que está vivo representa también tener como una mirada crítica y propositiva frente a los cambios que queremos proponer. ¿En qué momento el proyecto educativo de Cosmos Schools lo empiezan a definir como un movimiento? Bueno, inicialmente habíamos pensado que íbamos a tener un solo colegio urbano con X cantidad de niños y niñas y ya, pues esa era como la idea inicial. Y hacia el año 2021 empezamos a entender el impacto tan grande que eso tenía y que queríamos expandirnos y hacer un movimiento que transformara la educación en América Latina. De ahí que dentro de Cosmo tengamos una unidad muy grande que se llama Transformación Educativa, que busca llevar las experiencias significativas que vivimos a otros territorios. En este momento, por ejemplo, tenemos un proyecto en Ambalema, donde estamos trabajando en las instituciones públicas del municipio en transformación educativa. Tenemos talleres con los profes, talleres con los estudiantes, fortalecimiento de los procesos de lectura, de escritura, fortalecimiento de las pedagogías activas. Entonces, cuando nos pensamos como un movimiento, lo que estamos buscando es, de muchas maneras, lograr esa expansión del átomo y generar preguntas que agiten la educación y que permitan repensarla. Hay algo muy interesante que yo encuentro desde el modelo de Cosmo y es la sincronía y la coherencia que hay entre lo que busca a nivel pedagógico e incluso cómo se ve un colegio, cómo reciben las familias y los estudiantes una infraestructura y un modelo tan distinto al que ellos están acostumbrados. Bueno, yo creo que allí hay una pregunta fundamental de las familias que llegan a Cosmo, o un interés más bien, por vivir una educación diferente, ¿cierto? Y creo que hay mucha apertura, mucha confianza, sobre todo porque también tenemos una escuela de familias donde las familias pueden resolver sus preguntas, formarse, compartir saberes, intercambiar experiencias. Y creo que, pues, al ser un movimiento, también logramos transformar la mirada de las familias frente a una propuesta nueva, ¿cierto? ¿Qué hacemos y que es muy importante?
compartir desde el cómo las experiencias que vivimos, traer a las familias a los proyectos que hacemos, eh, apalancarnos en sus saberes para construir una comunidad de familias sólida que también se apoya entre sí, que también construye comunidad. Entonces yo creo que pues uno de los grandes trucos ahí es hacerlas parte del movimiento que hoy somos, eh, y resolver las dudas que hay, acompañarlas pues como en ese proceso de búsqueda, porque también entendemos que hablamos con palabras diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos entrega de conquistas en vez de entrega de notas, tenemos mentores en vez de profesores, tenemos momentos de aprendizaje en vez de materias. Entonces también es un proceso pedagógico que vivimos con ellas y es muy bonito y muy enriquecedor porque nos entendemos todos como aprendices ahí en ese proceso. Has hecho parte de Cosmo desde el principio, eso creo que lo hace parte muy importante de tu vida, pero si hablamos de Juli por fuera de Cosmo, ¿qué crees que te ha aportado Cosmo Schools en tu rol de líder? ¿Cómo te ha hecho una líder distinta? Nosotros tenemos un enfoque de liderazgo desde el liderazgo exponencial y multiplicador. Eso habla de encontrar en nuestros equipos y en nosotros mismos cuáles son nuestros talentos, cuál es nuestro brillo y cultivar ese brillo. Yo creo que ese es uno de los principales aportes. También el enfoque de cuidado, como les contaba ahorita, ha sido fundamental. Y es que si yo en mi rol de liderazgo estoy cuidando a otras personas, también tengo que entender cómo estoy hacia adentro. Tenemos como un dicho común y es como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como es adelante es atrás. Entonces creo que implica también una responsabilidad muy grande de autocuidado, de aprender a parar, de aprender a descansar, de aprender a entender los ritmos del cuerpo, la importancia de dormir, de alimentarse bien, de hacer ejercicio, para poder estar bien primero hacia adentro y compartir ese bienestar hacia afuera. Dentro de los procesos que vivimos como líderes tenemos varias formaciones y creo que son formaciones muy holísticas que permiten entender cómo estamos en nuestra alma para poder potenciar esas habilidades que tienen nuestros equipos y poder en ese acompañamiento, en vez de disminuir las capacidades de los demás, aumentarlas y exponenciarlas. Y es entender muy bien quién es tu equipo, quién es cada persona que está allí para llevar esos roles al máximo. Y creo que tenemos otra cosa muy bonita y es que pues cada líder tiene su equipo de trabajo, pero entre todos tenemos una relación muy fuerte. Pues si tú ves en las reuniones hay personas de distintos equipos todo el tiempo acompañándose y ese tejido de la red permite que haya pues un lazo muy fuerte, pero también mucha compinchería en el sentido de apoyarnos unos a otros con los saberes que tenemos. Entonces, si uno no sabe cómo hacer algo, pues va a llegar otra persona que le va a enseñar, que lo va a apoyar. Entonces, también creo que hay una formación muy interesante que hacemos entre todos nosotros, independientemente del rol que tengamos. Los líderes que tienes en sede, en territorio, mmm, ¿cuál es su característica principal versus de pronto líderes educativos que conozcas de proyectos distintos? Bueno, primero, eh, son líderes que han sido profes. Eso es súper bonito porque conocen muy bien la vida en el aula. Son personas muy visionarias que entienden muy bien la foto global de cada una de las sedes, que entienden muy bien cuáles procesos de formación se deben vivir dentro de cada uno de los procesos que habitan la sede. También creo que son personas que tienen una capacidad muy especial de leer el contexto, de leer a las familias y entender las necesidades que hay ahí, también de acompañamiento, de conversación. Esa lectura del contexto es fundamental porque también permite unir esa comunidad y hacer proyectos en común. Entonces creo que son personas que también son muy buenas como gestoras culturales y que han entendido que la educación está muy relacionada y muy ligada a la vida cultural que tenemos dentro del territorio que habitamos. Entonces que todo el tiempo también están revisando qué conciertos hay, qué obras de teatro, qué referentes de literatura traer a las conversaciones. Yo siento que es un rol, el de aprendizaje en territorio, es un rol muy bonito. Son como los coordinadores académicos dentro de cada una de las sedes. Eh,
y es un rol como de araña tejedora que permite tejer lazos entre distintas personas de la comunidad para llevar a cabo los proyectos que emprendemos. ¿Qué consejo le darías a alguien que está buscando ser líder de aprendizaje o su equivalente en otro modelo? El principal consejo es tener mucha apertura y mucha flexibilidad cognitiva frente al cambio. Es como entender la vida en ese constante cambio, porque eso te permite ser un aprendiz para toda la vida. Y cuando uno se considera un aprendiz para toda la vida, es como una esponjita que absorbe conocimientos y también es muy importante ahí formar la voz propia y el criterio para tomar decisiones acertadas, para tomar decisiones sabias que permitan también el bienestar de todas las personas. Otra cosa es poner el bien común siempre por encima, pensar que las decisiones que uno está tomando pueden afectar o contribuir al bienestar de una comunidad muy grande. Entonces ahí la empatía es muy importante, ponerse en ese lugar de las demás personas. Juli, aparte de lo que ya habíamos hablado del nivel de involucramiento de los mentores de Cosmo, que es realmente admirable, otra cosa que nosotros hemos podido notar es la rapidez con la que los forman. Y tú ahorita nos comentabas de la escuela de mentores, que es su espacio, pero ¿cómo haces para que estén formados no solo a nivel pedagógico de la apuesta, lo que tienen que hacer, de los modelos, lo que ustedes persiguen a nivel pedagógico, sino además a nivel cultural? Llegan y se unen así como imanes a la cultura que ustedes ya tienen creada. ¿Cómo están logrando eso? En primer lugar, tenemos un proceso con talento humano que es muy hermoso, donde podemos ver a las personas que son candidatas a mentores con experiencias de aprendizaje. Eso nos permite hacer un filtro muy potente. A Cosmos llegan personas mágicas enamoradas de la educación. Yo creo que ese es el factor principal. Y en el marco de la escuela de mentores, pues tenemos unas formaciones intensivas en enero que permiten toda la preparación para recibir a los niños y a las niñas y a las familias. Y tenemos pues como unos momentos de formación en los que estamos todos, pero también una plataforma donde están unos cursos fundamentales que cada uno debe hacer. Pero creo que lo principal es eso, la magia con la que llegan las personas y la apertura. Miramos mucho que sean personas flexibles, que quieran aprender, que tengan también muchas cosas por aportar, entendiendo que todos estamos aprendiendo dentro de este camino. Entendí que un filtro es verlos en acción en una práctica pedagógica. Sí, ellos traen una experiencia preparada y la implementan como si estuvieran en una simulación en el aula con niños y niñas. Entonces, vemos ahí sus habilidades también de gestión de aula, de dominio de los temas y también las experiencias desde la metodología que implementan. Y con este crecimiento exponencial, Juli, ¿cómo sientes que va a ser esa nueva conquista de profes? Porque ustedes siguen creciendo. ¿Se vuelve más difícil encontrarlos o crees que todavía hay mucho talento ahí dispuesto? Yo creo que hay mucho potencial porque también pues nosotros tenemos mentores que son licenciados y no licenciados. Tenemos esa apertura. Y dentro de la escuela de mentores entendemos que, por ejemplo, las personas que no son licenciadas se deben fortalecer en pedagogía. Y las personas que son licenciadas, por ejemplo, se pueden fortalecer en algunos asuntos más conceptuales. Entendemos muy bien el perfilamiento de los mentores y con base en eso los formamos. Entonces yo creo que pues hay demasiado talento en Colombia, entonces creo que van a seguir llegando personas muy interesantes a este movimiento. Juli, la particularidad también de un proyecto como el de Cosmo es que deja de ser el colegio que tiene las oficinas dentro del colegio, especialistas dentro de todos los colegios, porque son muchos. Cuéntanos un poquito de este espacio en el que estamos en este momento. Bueno, en este momento estamos en nuestra sede central, que se llama la sede del Perpetuo Socorro, queda en un distrito creativo y cultural de la ciudad de Medellín. Entonces aquí tenemos pues como dentro del distrito teatros, restaurantes, cafés, que buscan tener una mirada distinta también de la ciudad, ¿cierto? Hacer una oferta cultural muy interesante a la ciudad. Esta sede anteriormente era una sede donde estaban estudiantes de primera infancia y ahora es nuestra oficina central.
Entonces aquí tenemos espacios de coworking donde todos nos sentamos a trabajar juntos, hay espacios para reuniones, espacios de trabajo autónomo. Ahorita les invito a hacer el recorrido para que vean que es una sede muy bonita y tiene en gran parte la infraestructura que tenemos en Cosmo en nuestras aulas, que son espacios no saturados, con mucha madera, con plantas, con vegetación, así tengamos espacios muy urbanos, buscamos que la vegetación siempre esté muy presente, entendiendo también esa importancia de la conexión con la naturaleza. Es que me parece muy interesante que cuando visitamos una sede con estudiantes tiene el mismo aire, la misma invitación a compartir, a trabajar, a colaborar, que esta oficina en la que estamos ahora o esta sede en la que estamos ahora, que es donde trabajan ustedes. Entonces, es como una extensión de esa cultura que realmente están fomentando en los niños y niñas que hacen parte de este movimiento y como ustedes la viven también. Así que vamos a conocer. Vamos, de una. Bueno, Juli, entonces cuéntanos un poquito cómo están distribuidos los espacios. Entonces, bueno, aquí tenemos la entrada y tenemos como unos espacios de coworking. Por ejemplo, aquí ahorita vamos a tener una formación con unos mentores de bachillerato. Por eso las mesas están organizadas en media luna para que nos podamos ver en medio del círculo. Aquí vamos a ver como pues planticas, unos espacios donde las personas trabajan autónomamente. Por allí están en unas reuniones algunos de los equipos y por aquí vemos los otros espacios de coworking. Juli, ¿qué impacto crees que tiene la cultura eh, entre los adultos? Trabajar en ese tipo de espacios para después ir a transferir todo lo que planean a los colegios. Bueno, yo creo que pues una de las principales razones por las que tenemos este espacio es por la colaboración, que nos permite ponernos a todos en el mismo lugar de aprendices para construir juntos. Acá hablamos mucho de esa construcción colectiva. También que es un lugar que, de la ciudad que nos invita a habitarla, entendiendo que estamos al lado de la calle, al lado de teatros, como les contaba, al lado de cafés, donde hay eventos culturales de la ciudad. Entonces también es como a invitarnos a habitar el territorio más allá de los espacios de la oficina, conocer a los vecinos, sí, pues como colaborar en comunidad. ¿Cómo, tú les contabas que aquí había primera infancia antes, cómo se desarrollaban esas conexiones entre los estudiantes de primera infancia en un espacio como este? Bueno, en este espacio teníamos pues como las aulas de primera infancia con unos ambientes de aprendizaje enriquecidos. En nuestra primera infancia es muy importante potenciar los oficios, pero también todos los sentidos. Entonces, ustedes pues cuando llegan a Cosmo ven un espacio de primera infancia y tiene ambientes que permiten unos momentos para el tacto, otros para el olfato. Tenemos unas cajas de los sentidos que nos permiten, sí, entender cómo nos empezamos a relacionar con los sentidos y con el mundo. Y ya mirando los oficios, por ejemplo, en esta sede teníamos con los niños y las niñas una huertica donde ellos sembraban y hacían sus aromáticas como parte de ese proceso también de autorregulación. Heredamos esa huerta de los niños y las niñas, se las voy a mostrar por aquí. Bueno, entonces por aquí tenemos nuestra huerta heredada. Por aquí tenemos albahaca, más albahaca. Por aquí tenemos romero. Y bueno, muchas planticas diferentes que nos permiten, sí, pues conectarnos con la naturaleza. También allí hay unos espacios con hamacas para descansar luego del almuerzo. Parte de lo que estamos conversando, Juli, con los líderes es qué importante es aprender a liderar cuando estamos cansados y además le adicionabas algo y también es importante descansar, o sea, tampoco nos acostumbremos a liderar estando cansados, sino que aprendamos a descansar. ¿Cómo descansa, Juli? Yo descanso en las profundidades del agua, haciendo apnea. Es como mi Cuéntame. forma de conectarme con la psique y también con la tranquilidad. Me gusta mucho, pues cuando estoy en vacaciones, ir al mar o al río a hacer apnea. Entonces me sumerjo, voy casi siempre
en salidas con compañeros de la Universidad de Antioquia y me sumerjo, escucho, por ejemplo, en Bahía Solano las ballenas y creo que esa es como la mayor recarga, estar al lado de la naturaleza respirando. La respiración me ayuda mucho a descansar y a mantener el equilibrio y también durmiendo bien. ¿Qué te ha enseñado la apnea para tu estilo de liderazgo? La importancia de respirar, hacer pausas, darle ritmo a la vida y entender que los ritmos cambian y que hay momentos en los que uno necesita tomar acciones más rápidas y otras donde necesita estar más en pausa para pensar profundamente en las decisiones que hay que tomar. Juli, ya hemos hablado de cómo funciona la escuela de mentores, de la escuela de las familias también, de esos procesos de formación que a nosotros además nos parecen muy rápidos y muy efectivos, de cómo lideras, de cómo descansas, de cómo transfieres tus pasiones al liderazgo. Y me queda una pregunta y es, ¿cuál es ese proyecto actual de Cosmo School que te da esas ganas de levantarte todos los días y venir aquí a trabajar? Son varios. En especial hay uno que se llama La Ruta a Despertar el Propósito, que pues es un proyecto que vivimos en noveno, décimo y once en la Escuela Inspira y logra el propósito fundamental de Cosmo, que es que los estudiantes se conecten con sus pasiones, con sus talentos, con su propósito y su potencial. Entonces allí está la ruta de orientación sociovocacional, hacemos mentorías con los estudiantes para acompañarles dentro de sus preguntas frente al camino que quieren seguir luego de que salgan del colegio. Hacemos asesorías individuales, conversaciones con ellos para acompañarles en esa ruta de elección. También traemos conversaciones inspiradoras para que conozcan diferentes rutas en el ámbito profesional con personas inspiradoras. Entonces ahí, por ejemplo, hemos tenido conversaciones con cantantes, con bateristas de bandas, con chefs, con líderes de innovación educativa, bueno, como varios perfiles que les permiten a ellos también entender cómo se conecta una carrera profesional con la vida laboral. Ese es uno de los proyectos que me parece más inspiradores hasta ahora, porque también veo un proceso de transformación muy linda en los jóvenes y en sus familias, como con mucha mayor seguridad y claridad frente al camino que viene. Juli, esta es una apuesta interesante y es cada uno de nosotros dentro del rol que hemos tenido en educación hemos entendido la educación de una manera distinta, particular, marcada por una especialidad o marcada por un rol en particular. Para ti, educar es. Para mí, educar es aprender. Juli, muchísimas gracias una vez más por tu generosidad, por compartir todas las buenas prácticas de Cosmo Schools y bueno, seguimos trabajando juntos. Sí, gracias por invitarme. Chao.